Buenas tardes. Esta es la clase 6 de Introducción a la Economía, donde vamos a hablar. Vamos entonces a trasladarnos. Veníamos hablando mucho de Inglaterra. Y en realidad vamos ahora a trasladarnos a ver qué pasaba en otros países, como por ejemplo Alemania. A principios del siglo XIX, Alemania se encontraba en una situación atrasada en términos económicos respecto a Gran Bretaña. Es decir, vimos que la revolución industrial se produjo en Gran Bretaña, en Inglaterra. En cambio, en Alemania el desarrollo industrial todavía era muy incipiente, con el agravante de que en realidad todavía no estaba consolidado el Estado Nacional, porque Alemania estaba dividida en muchos estados independientes que levantaban entre ellos barreras aduaneras, pero no ofrecían resistencia a los productos de la industria inglesa. Bueno, Federico List, que era un empresario capitalista y era el representante de ese capitalismo industrial naciente de Alemania, y va a criticar a Adam Smith en cuanto, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que Adam Smith hace referencia a un nombre económico, el Homus economicus universal? Y entonces Friedrich List, viendo las diferencias que habían entre los distintos países, decía que no se podía hablar de un hombre universal, sino que se estaban olvidando del ciudadano. El ciudadano está inserto en distintas sociedades. Entonces, contrariamente al capitalismo inglés que había hecho de Smith y de David Ricardo librecambistas, es decir, que estuvieran a favor del libre cambio, esta situación atrasada industrialmente de Alemania hizo de List el apóstol del nacionalismo económico, es decir, él defendía los intereses de su país. En 1841 publica su obra El Sistema Nacional de Economía Política, que en realidad entonces, ¿de qué trata? Trata el proteccionismo. ¿Qué es el proteccionismo? Bueno, proteger a la industria local, es decir, tratar de tomar medidas para que no se enfrente a una competencia desleal, digamos, por los distintos niveles de desarrollo. List creía que después, en algún momento, cuando se igualen, cuando se pueda comerciar de igual a igual, el comercio libre estaba perfecto. Pero hasta que la industria alemana esté en las mismas situaciones, estuviese en las mismas condiciones de desarrollo que las de sus competencias, había que protegerla. Tiene una frase que ilustra mucho su pensamiento en este sentido, en su libro, porque él duda de la sinceridad de estas llamadas al libre comercio justamente de los países que estaban desarrollados. Ya habíamos dicho que David Ricardo, cuando habla de las ventajas comparativas, decimos, su teoría de las ventajas comparativas es perfecta para Gran Bretaña, que era el primer país del mundo en desarrollarse, pero no era lo mismo para las otras naciones. Entonces List dice: para cualquier nación que, por medio de medidas protectoras y restricciones a la navegación, haya elevado su poder industrial y su capacidad de transporte marítimo hasta el grado de desarrollo que ninguna otra nación pueda sostener una libre competencia con ella, sería el caso de Gran Bretaña, que se había desarrollado antes. Bueno, nada sería más sabio que eliminar esa escalera por la que subió a las alturas y predicar a otras naciones los beneficios del libre comercio, declarando en tono penitente que siempre estuvo equivocada, vagando en la senda de la perdición, mientras que ahora por primera vez ha descubierto la senda de la verdad.
¿Qué quiere decir con esto? Claro, que subió arriba de todo en lo económico, llegó a desarrollarse Gran Bretaña y después tiró la escalera por la que subió para que ningún otro país pueda subir por esa misma escalera, para que no los igualen. Iba predicando libre comercio cuando ha sabido que los otros países no estaban en condiciones de igualdad para poder comerciar productos industriales. También va a criticar otras teorías de Adam Smith, como la de la mano invisible. Nosotros cuando vimos lo de la mano invisible habíamos propuesto que ustedes pensaran en qué situaciones podríamos mencionar las que no coincide el interés personal con el colectivo. Esto que decía que cada uno de nosotros era llevado como una mano, como si fuera por una mano invisible, hacerlo lo más conveniente para uno y que la suma de los beneficios individuales era igual al beneficio colectivo. Bueno, esto lo va a criticar List, porque va a decir que un individuo puede prosperar a partir de las actividades que perjudican incluso los intereses de una nación. Y da como ejemplo, la esclavitud puede ser una calamidad pública para un país. Sin embargo, a algunas personas les puede ir muy bien en el ejercicio de la trata de esclavos y en la posesión de ellos. Claro, pueden ganar mucho dinero, pero esto no sería ético, ¿sí? Entonces la esclavitud es un claro ejemplo en lo que es beneficioso para los que son tratantes, para los que esclavizan personas, que ganan dinero, incluso para algunas economías como fue la del sur de Estados Unidos antes de la guerra de secesión, donde para que el cultivo de algodón fuera rentable necesitaban de mano de obra esclava. Pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Está bueno que haya gente esclava? No, bueno, esto es lo que decía List. Del mismo modo, dice List, actividades beneficiosas para la sociedad podrían lesionar los intereses de ciertos individuos. Y esto lo vemos a diario, cuando aparecen medidas tomadas por el gobierno que pueden beneficiar a grandes mayorías y sin embargo van a tocar algunos intereses. No hay nada que sea bueno para todos. Entonces, bueno, los gobiernos en realidad lo que tendrían que cuidar es de que a los intereses de las mayorías. Entonces da como ejemplo esto, dice, los canales y los ferrocarriles pueden hacer mucho bien a una nación, pero todos los carreteros se quejarán de esta manera, es decir, los que hacen transporte por carretera. En el caso de la actualidad serían los camioneros. Cada nuevo invento tiene algún inconveniente para un cierto número de individuos y no obstante ser una bendición pública. El desarrollo del ferrocarril decididamente es un beneficio para la mayoría, y en esa época donde aparece la locomotora a vapor, en realidad estaba compitiendo con los carruajes. Bueno, igual hoy en día el ferrocarril es menos contaminante, es más barato, es más rápido, pero bueno, tiene menos mantenimiento que lo que necesitan las rutas. Pero ustedes saben que, por ejemplo, en las décadas del 90, cuando se fueron cerrando los ramales de ferrocarril del Estado, con la excusa de que daban pérdidas, bueno, estaban presionados por los intereses de los gremios de los camioneros. Bueno, les compara entonces el comportamiento económico de un individuo con el de una nación. Un individuo promueve solo sus propios intereses personales, mientras que un Estado debe promover el bienestar de todos sus ciudadanos. Entonces, de esta manera critica esta metáfora de la mano invisible de Adam Smith y este razonamiento de lo que es bueno para uno es bueno para todos. Bueno, va a desarrollar también en su obra etapas por las que pasan las economías de distintos países, cómo se va avanzando, ¿no? Entonces habla que en primera instancia hay una economía pastoril. Otros autores hablan de un estado salvaje. Bueno, hablan de una economía de tipo pastoril, o sea, solo cría de ganado, de animales. Que la segunda etapa es cuando ya se pasa a la agricultura. La tercera, la unión de la agricultura y la manufactura. Y la última etapa, la más desarrollada, es cuando la agricultura, las manufacturas, o sea, la industria, ¿no?, y el comercio se combinan. Lo más importante, dice List, que puede hacer un gobierno es asegurar el establecimiento de la industria manufacturera.
debe utilizarse la protección para ayudar al establecimiento de la industria contra los rivales extranjeros en madurez. ¿Sí? Entonces, el gobierno debe asegurar el mayor desarrollo, nivel de desarrollo, que es agricultura, industria y comercio, y para eso el Estado debe intervenir, el Estado debe entonces ocuparse de esto. Y para ello tiene que aplicar el proteccionismo. El resultado de un libre comercio generalizado no sería una república universal, ¿no? Este comercio mundial, sino un sometimiento universal de las naciones menos avanzadas a las que dominan en manufactura y en poder comercial y naval. Esta es la visión de List, que además personalmente comparto totalmente. Bueno, lo más importante quizás de las obras de List son sus propuestas de política económica. List en 1819 ha fundado la Asociación de Comerciantes Industriales Alemanes. A partir de allí empieza a hacer algunas recomendaciones, como, bueno, recordemos lo que habíamos dicho, que no estaba organizado Alemania todavía totalmente como Estado, sino que se cobraban aranceles internos entre un estado interno y otro, o sea, se iban como si fueran de una provincia a otra en Argentina. Si cobráramos entonces aranceles a los productos rionegrinos y los rionegrinos nos cobraron cuando introducíamos productos de Neuquén en Río Negro. Y él decía esto de que había que unificar el comercio interno y protegerse contra la competencia internacional. Entonces va a proponer crear una zona de libre comercio para toda Alemania, que no haya estos aranceles internos, y una protección contra la competencia extranjera. A partir de esta idea de List, se conforma la Confederación Germánica, Zollverein en alemán, que suprime los aranceles entre sus miembros. Fue la unión aduanera que muchos años después sirvió como modelo para la Comunidad Económica Europea. Bueno, toda la obra de List y todas sus opiniones y sus propuestas es considerada el inicio de la escuela historicista alemana. La escuela historicista alemana que rechazó la idea de que las leyes o teoremas económicos podían ser tomados como universalmente válidos. Entonces discute esta idea del hombre universal y racional y propone situarlo en un tiempo y en un espacio, que va a ser lo que va a ser también años después Marx. Bueno, terminamos aquí entonces este autor.